Desde el informe de política monetaria de septiembre que el Banco Central viene anunciando que lo más probable es que va a reducir el impulso monetario debido a las presiones inflacionarias. Después de un mes y medio de incertidumbre en el mercado respecto a cuándo lo iba a hacer, este jueves concretó esa intención al subir la tasa de interés a 3,25%. Queremos analizar esta decisión y por eso nos acompaña Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Sergio, gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias por la invitación. Bueno, 90 días en que el mercado, que sí la va a subir, que no, que el mensaje se iba a traducir en una acción concreta. Bueno, en la reunión de octubre, finalmente el Banco Central, después de un año sin cambios, sube la tasa de interés a 3,25%. En BCI, ¿esperaban que este mes fuera el mes concreto que se hiciera este cambio? Efectivamente, estábamos esperando un aumento de 25 puntos base, tal como lo anunció el Banco Central, y esto asociado fundamentalmente con las señales que había dado en la reunión de política monetaria anterior, donde planteaba que iba a haber un movimiento de tasas al alza en el corto plazo. La razón parece ser una sola, las presiones inflacionarias, como le decía en la introducción, porque la inflación anualizada, es decir, medida en los últimos 12 meses, lleva un año y medio por sobre el rango meta del Banco Central. Esto se confirma con el comunicado que acaba de emitir el ente emisor. Tal cual, si bien la inflación, es cierto, digamos, se ha mantenido sistemáticamente por sobre 4% y el último registro mantiene la inflación más bien en torno a 5% versión 12 meses, nosotros esperamos que la inflación vaya gradualmente cayendo, digamos, convergiendo hacia el 3% más bien hacia el año 2017. Pero creo que con este movimiento, básicamente lo que el Banco Central está señalando, manteniendo, digamos, como fuerza, digamos, en su comunicado, es que está comprometido con la convergencia hacia el 3%, a pesar, ¿no es cierto?, de una actividad que ha sido débil, a pesar entonces que no hay presiones de demanda, que por eso mismo, digamos, la inflación debería ir cayendo, es necesario, de alguna manera, dar una señal potente, digamos, en términos de su compromiso con la meta inflacionaria. Ahora, Sergio, para que las personas que nos están viendo lo entiendan, subir en 25 puntos base la tasa de interés va a tener un efecto en el corto plazo en reducir las presiones inflacionarias, o solo tendremos que esperar un tiempo para verlo? La verdad que el cambio de 25 puntos base es muy menor, digamos, no es un cambio muy significativo en la tasa de interés, y además los cambios o los efectos sobre la inflación se ven más bien a 6 meses plazo o un año. Por lo tanto, la verdad que lo que vamos a ver en lo inmediato es bastante marginal, no muy significativo. Es decir, acá el Banco Central tenía en juego el tema de la credibilidad. De hecho, yo he visto bastantes reportes que, más allá de las presiones inflacionarias, porque incluso en el comunicado del Banco Central menciona que el IPC de septiembre, por ejemplo, fue menor a lo previsto, aunque en el total subyacente todavía los fundamentos de inflación siguen bastante elevados. Acá se jugaba algo muy importante que todo Banco Central debería tener, y no todos lo tienen, que es la credibilidad. Si el Banco Central no hubiera subido la tasa ahora en octubre, o en noviembre, o en diciembre, hubiera estado en juego su credibilidad después de todo lo que ha dicho desde el IPOM de septiembre respecto a reducir el estímulo monetario? Yo creo que hay que partir diciendo que el principal activo de un Banco Central moderno es su credibilidad. Por lo tanto, es importante que sus movimientos en materia de política monetaria vayan siendo coherentes con las comunicaciones. Por lo tanto, yo creo que el Banco Central, habiendo señalado que iba a mover la tasa en el corto plazo, creo que refuerza la credibilidad, refuerza el comunicado, refuerza su política comunicacional, el hecho de que efectivamente actúe en consecuencia. Creo que de alguna manera refuerzo a eso. De no haberlo hecho, yo creo que efectivamente hubiese producido cierta confusión en los mercados, porque, como bien decía, más bien las señales del Banco Central han sido que iba a mover la tasa en esta oportunidad. Ahora, una pregunta importante es si esta va a ser la única alza que vamos a ver durante este año, o podrían venir más. Al respecto, el Banco Central señala que la trayectoria futura de la tasa contempla ajustes adicionales para asegurar la convergencia de la inflación, lo que estábamos conversando, pero a un ritmo que dependerá de la nueva información que se acumule y de sus implicancias sobre los precios generales. Es decir, el banco está diciendo, ok, subí la tasa de interés, podemos entenderlo como tal como lo había dicho hace algún tiempo, pero no aseguro que haya una nueva alza, por ejemplo, en noviembre o más adelante. Eso es un poco lo que nos está diciendo, es decir, un sesgo bastante neutral de aquí en adelante. Sí, yo creo que es bastante contundente el Banco Central en moderar con mucha fuerza, digamos, el sesgo que había manifestado muy duro, digamos, en la reunión pasada. Efectivamente, lo que uno interpreta de acá es que los movimientos futuros van a depender, que van a ser al alza, claramente, digamos, porque todavía estamos con una tasa muy expansiva desde el punto de vista monetario, van a ir dependiendo, digamos, de los datos de
actividad e inflación que vayamos viendo. Creo que en ese sentido lo que uno pudiese interpretar es que claramente no necesariamente van a haber cambios en los próximos meses en la tasa de política monetaria, y de hecho nosotros más bien pensamos que más bien hacia el próximo año pudiesen haber un par de aumentos adicionales en la medida que la actividad se vaya recuperando y en la medida también de que se vayan normalizando las condiciones en general a nivel global desde el punto de vista monetario. Muchas veces el Banco Central señala que algo que le importa mucho es la expectativa de inflación en 24 meses, a 2 años. Lo que se habla de mantener las expectativas ancladas, que no se disparen. Eso lo ha conseguido en el último tiempo. Es decir, ya la intervención del Banco Central antes del alza de 3,25% ya había tenido algún efecto en el mercado. Efectivamente, de hecho, el mes pasado la encuesta de operadores financieros mostraba la inflación a 2 años plazo, que es la meta, digamos, el horizonte de la meta del Banco Central, estaba en 3,2%, hoy ya se ha ajustado nuevamente a 3%, y creo que en ese sentido el Banco Central ha sido exitoso en su política comunicacional. De alguna manera, no haber movido la tasa pudiese haber generado algún ruido. Yo creo que ese reanclaje o ese movimiento de la inflación esperada a 2 años plazo en línea con la meta inflacionaria del Banco Central es coherente con esta señal hawkish, digamos, dura, digamos, que el Banco Central dio en materia de compromiso con la convergencia de ese 3% a partir de sus comunicados anteriores. Si el Banco Central eventualmente solamente hace esta alza durante lo que queda de año, también puede entenderse por una intención de no afectar demasiado la actividad económica, es decir, ok, subí la tasa a 3,25%, estoy preocupado por la inflación, pero no voy a hacer otro ajuste adicional este año para no impactar a una ya muy desacelerada economía. Sin lugar a duda, digamos, los indicadores de actividad han sido muy débiles. De hecho, el último IMASEC mes a mes muestra una contracción de la actividad económica. Hacia adelante vamos a ver también niveles de actividad bastante débiles. Por lo tanto, acá con este movimiento busca dar una señal. Las próximas inflaciones van a ser más bajas, van a ir moderando, digamos, la trayectoria, ¿no es cierto?, de inflación a 12 meses, acercándose al 3%, y por lo tanto, de alguna manera, como bien decía, digamos, con este movimiento básicamente busca dar una señal de compromiso con el 3%, más que de alguna manera ir reduciendo o ir impactando, buscando impactar la actividad de manera moderada la inflación por esa vía. Bueno, vamos a ver entonces cómo ha sido este mensaje adoptado por el mercado en los días que vienen, y también los próximos datos de inflación y actividad, porque tienen mucho que ver con las decisiones de política monetaria. Sergio Lehmann, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, y con este análisis del alza a 3,25% por parte del Banco Central en la tasa de interés, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.